Primero que todo, quiero agradecerle a la Liga de Lucha contra el Cáncer, al doctor Carlos Castro, al personal de iCáncer por permitirme dirigirme a este auditorio que usualmente está lleno y que hoy debe seguir lleno. El tema, ¿no había algo aquí que podía yo seguir? Ah, ¿es allá? ¿No? Bueno. ¿No había algo aquí que...? ¿Sí? O sea, tengo que dar vuelta. Bueno, listo. Me pusieron a hablar sobre un tema que es quimioterapia. ¿Cuándo y por qué? Usualmente a mí me gustan las mujeres mayores, y así que en esa viejita me toca moverme en esta fiesta, viendo unas más jóvenes que van a hablar posteriormente. Obviamente recorté todas las diapositivas que eran de cirugía, precedido por el doctor Hacking. Sería un atrevimiento hablar yo, y a mí encima la sangre me da mareo. Así que voy a dedicarme a lo que vinimos. Este es mi conflicto de intereses. Y estos son los tratamientos que actualmente disponemos para luchar contra el cáncer de cabeza y cuello. Cáncer de cabeza y cuello son un grupo de enfermedades que por localización, por epidemiología, por comportamiento las asociamos, pero engrupa a un gran número de órganos que están en ese vía aerodigestiva superior, como la definió el doctor Hacking. Quiero aprovechar esto y seguir felicitando a los cirujanos oncólogos, el doctor Pierre Denois, cirujano oncólogo del Gustave Roussy, fue el que convirtió, y yo creo que inventó el esperanto de la oncología, que es cuando sumó todo ese tipo de cosas y se empezó a promocionar lo del TNM, que lo adoptamos ahora y que es el lenguaje común para cirujanos, para radioterapeutas, para oncólogos. Entonces, este señor falleció en el 2012, y quien fue el que primero comenzó a hablar y a promocionar lo del TNM, y que los demás lo escuchamos. Estas cifras, las cuales ya estamos viendo que están cambiando un poco, la gente está llegando a diagnósticos más tempranos, pero desafortunadamente las cifras que nos muestran es que va a haber un incremento, como dijo el doctor Lombard, va a haber un incremento en el tipo de tumores, sobre todo en nuestros países del tercer mundo, en el cual se va ya es una carga económica y se va a convertir en una mayor carga económica. Desafortunadamente en nuestros países el diagnóstico se hace más tardíamente que en los países desarrollados por las políticas de salud, las dificultades al acceso y mucho de lo del nivel educativo de la población y de los médicos. Vemos que estas cifras altas, entre más avanzado esté el tumor, obviamente la posibilidad de curación es mucho menor. Entonces, todavía arrastramos con ese tipo de cifras que desdicen mucho de los avances que estamos teniendo. Esto es una publicación de la revista chilena de cirugía, en la cual muestra, obviamente, hagamos los tratamientos que hagamos, las cifras de curabilidad están supeditadas al estadio. O sea, eso es una verdad en la cual aún no podemos, con los avances que están saliendo, decir que esto está cambiando sustancialmente. Y ya aquí voy a entrar a lo que sería lo del tratamiento. En los estadios 1 y 2, los resultados son cirugía igual que radioterapia. En general, si disponemos de un excelente equipo quirúrgico, como decía el doctor Hacking, lo ideal es ofrecer la cirugía, ya que disminuye la secularidad con respecto a un posible segundo tumor, porque estamos atendiendo pacientes mucho más jóvenes, y también depende mucho de lo que el paciente quiera perder o lo que se le pueda ofrecer. Pero igual, en los estadios 1 y 2, la radioterapia y la cirugía tienen similaridad, pero desafortunadamente vemos, yo lo digo allá en la provincia, que puede ser muy alejado de lo que se vive de pronto en los grandes centros, en lo cual los diagnósticos se están haciendo en estadios 3 y 4 desafortunadamente. Entonces, ahí tenemos que la cirugía
más radioterapia postoperatoria, más o menos quimioterapia en estadio 3, cavidad oral y senos paranasales, y tratamiento conservador cuando el paciente no desea o se le plantea la cirugía o no por algún tipo de comorbilidades no se le puede someter, estaría indicado el tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Como mencionamos, cada vez estamos teniendo y tenemos una Big Data que nos va a dar oportunidades de usar tratamientos más específicos, pero todavía tenemos factores dependientes del estadio clínico y de lo que nosotros encontramos en la cirugía. Esto, a grandes rasgos, es los factores que nos pueden predecir si un paciente tiene un riesgo intermedio o si tiene un riesgo alto. Esta es la extensión extracapsular, la cual predice, o el margen quirúrgico, ese margen que decía el doctor Hacking que se va encogiendo en la medida que se va llegando a patología, ese margen quirúrgico comprometido tiene que llevar un tratamiento complementario que combine quimio y radioterapia. Entonces, otra de las cosas que se habla es el hecho de la posibilidad de realizar el tratamiento y el tiempo que transcurre entre un tratamiento quirúrgico con intención curativa y la radioterapia o la radioterapia combinada con quimio. Nosotros sabemos, y por estas publicaciones, que el tiempo que cuando transcurre mucho tiempo entre la cirugía y el tratamiento complementario se aleja la tasa de curabilidad. Quienes trabajamos aquí en Colombia sabemos que a veces el transcurrir del paciente entre esos ítems es casi pedalear una tractomula. O sea, el combatir con la burocracia hace que estos tiempos se prolonguen y desafortunadamente ese tipo de prolongación en tiempo conlleva a una mayor probabilidad de recaída local y de disminución de la tasa de curabilidad. Estos son los estudios que hablan de la quimioterapia adyuvante que se relacionaron versus radioterapia después de tratamiento y que mostraron beneficio en la supervivencia y en el control local. Está el estudio de Ortiz 22931 para pacientes estadios 3 y 4, infiltración perineural, extensión extracapsular y margen afecto. Y está el RTOG2 9501, que es más de 2 ganglios, extensión extracapsular, margen afecto, microscópico. Entonces, incluyeron pacientes que fueron llevados a quimio-radioterapia versus solo radioterapia. Esto mostró en el Ortiz 22931, los resultados fueron una sobrevida libre de enfermedad 5 años de 47 los que recibieron quimio versus 36. La sobrevida global a 5 años fue de 53 los que recibieron quimio junto con radioterapia versus 40 y el riesgo de recaída local aumentó en los pacientes que solo recibieron radioterapia. Al final no modificó significativamente la incidencia de metástasis y no hubo diferencias significativas en toxicidad, ya que muchos de estos tratamientos llegaron en la época en que nosotros mejoramos el soporte, ya que fue más tolerable ese tipo de combinación porque tenía mayor cantidad de soporte, aparecieron los factores estimulantes de colonia. Y este LRTOG 9501, 459 pacientes, se presentó un incremento de la sobrevida libre de enfermedad de la combinación de quimio-radioterapia versus radioterapia, no hubo incremento significativo de sobrevida global y aquí hubo mayor incidencia de efectos secundarios, adversos agudos y toxicidad tardía similar, no hubo cambios en ese tipo de circunstancias. Esos dos estudios hicieron que se utilizara y se optara por el tratamiento combinado de quimio y radioterapia como estándar en los pacientes con riesgo alto de, según la anterior diapositiva. Los esquemas concomitantes fueron de cisplatino 100 miligramos metro cuadrado, días 1, 2, 22 y 43 durante la radioterapia, cisplatino 30 a 40 miligramos metro cuadrado semanal en pacientes con peor performance status, que es el estado de actividad, y
Otros tratamientos agregaron terapias blanco, en la cual el cetuximab de 250 miligramos semanal se agregó al cisplatino, y odocetabxel en el estudio que posteriormente mostraré, que es el RTOG 0234. Estas son las cifras. Los estudios no fueron concomitantes, pero combinaron las estadísticas posteriormente, y una de las fallas de esta publicación es que no fueron los mismos pacientes ni al mismo tiempo fueron seleccionados, pero se ve una amplia diferencia entre la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global en las curvas. Entonces, cuando hablamos de quimioterapia tenemos en este tipo varias, sería la concomitante, que se administra junto con radioterapia, puede ser adyuvante o como tratamiento definitivo en los pacientes que no pueden ser llevados a cirugía. Tenemos la inducción, cuando tenemos grandes tumores y tratamos de disminuirlo con quimioterapia previa para un tratamiento definitivo que podría ser cirugía o radioterapia, y tenemos la adyuvante cuando se administra sola después de un tratamiento quirúrgico definitivo. Entonces, ¿qué pasa cuando usualmente le dan pie a uno para hablar de un tema un poco viejo? Que existen los metaanálisis. Y estos metaanálisis es una revisión sobre 93 estudios randomizados que englobaron 17.346 pacientes y mostraron cuál era el papel de la radioterapia en la quimio en el tratamiento del cáncer cabeza y cuello. Entonces, esta línea que ven ustedes aquí es el 1, lo que está a favor acá es a favor de la quimio y lo que está a favor allá es en contra de la quimio. Y vemos que este cuadradito muestra de que la concomitante entre quimio y radioterapia fue totalmente favorable y se sigue teniendo como estándar de tratamiento. Cuando el tratamiento es de inducción, o sea, estamos dando quimio previa antes de llevarla a una cirugía, eso está que atraviesa la línea del 1, o sea, no es tan beneficiosa. Y vemos que cuando la utilizamos sola como adyuvante después de tratamiento, está muy cerca esto y ya los ojos ya a uno le fallan, no tanto como al representante Sabaraín, pero sí le fallan los ojos a uno. Y vemos que el adyuvante no hay beneficio, ya que en la curva o el cuadrado que está ahí está por detrás del 1. Uno de los análisis que hace este metaanálisis es en los pacientes de edad. Y vemos claramente que entre menos edad el paciente se va a ver más beneficiado. Ya cuando el paciente pasa de los 70 años, el beneficio no es, o sea, el incremento de quimio va a sumar toxicidades y no va a aportar absolutamente nada. Esto es un comparativo que existe entre los esquemas de quimioterapia concomitante y cetuximab con radioterapia para el tumor localmente avanzado de cabeza y cuello. Ese metaanálisis muestra las cifras que algunas están por acá detrás del 1 y otras por delante del 1. O sea, no hay un claro beneficio con respecto a uno de los esquemas y obviamente el costo va a ser mayor a la hora de utilizar una terapia blanco. Aquí tenemos otro metaanálisis, pero aquí analiza la sobrevida global. La otra era la sobrevida de enfermedad y esta es la sobrevida global. Y vemos que tampoco hay un beneficio marcado de una de las líneas, porque atraviesan hacia un lado y el otro de la línea del 1. Otro metaanálisis compara el uso, sí, ya estoy terminando, no se preocupen. Compara el uso del cisplatino con el carboplatino y vemos que hay un beneficio del cisplatino para combinarlo, o sea, que sea la esposa de la radioterapia cuando uno lo combina. Y entonces el cisplatino es la droga que tiene mayor beneficio según estos metaanálisis. ¿Cuándo deberíamos tener algún cuidado usar el cisplatino? Este es como quien dice, no el decálogo, sino el nonálogo, en los cuales pacientes que no deberíamos usar cisplatino, que es paciente con un bajo performance status, también paciente que una disfunción renal,
ya que la toxicidad del platino en el riñón es bastante alta, la edad mayor de 70 años. El cisplatino tiene ototoxicidad y no se aconseja que se administre cuando hay una pérdida de la función, cuando hay una disfunción de médula ósea, hepática o respiratoria, cuando hay alguna enfermedad cardiovascular como hipertensión, diabetes o enfermedad cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva, los cuales uno tiene que, para suministrar el platino, tiene que incrementar la cantidad de líquido. Cuando haya usado el cisplatino previamente, cuando hay pérdida de peso, que es uno de los factores pronósticos que está relevante actualmente, y cuando no hay un soporte social o no hay familia que ayude, porque la toxicidad del cisplatino es mucho mayor que la del carboplatino. Desafortunadamente, tenemos unas realidades. Estamos detectando tumores tardíamente. Y con estas cifras que vemos aquí, el 65% de los tumores de cabeza y cuello son visibles. Entonces, tenemos que mejorar eso, tenemos que luchar para que la gente consulte con anterioridad. Muchos de los que estamos aquí estamos dedicados a la docencia, hacerle énfasis. Hay una gran desventaja en nuestro país: el 30% de los adultos mayores no tienen dentadura y por ende no consultan a odontología. Entonces, tratar de que, a pesar de que no consulten odontología, se les abra la boca, diga y mirar algo, es algo que nosotros deberíamos meter en el ADN de los médicos que hacen detención primaria, o los médicos de primer nivel. Entonces, ¿quimioterapia cuándo? La quimioterapia es útil y ha demostrado ser efectiva en tratamientos concomitantes, un poco menos en la inducción e inefectiva en la adyuvancia. Para tratamientos recurrentes o metastásicos hay nuevas drogas que van a hablar, el doctor Segovia hablará de la inmunoterapia. Hago énfasis que, a pesar de la fácil accesibilidad, siguen los diagnósticos tardíos y las barreras de acceso son causales de baja curabilidad y alta letalidad. Yo quiero aprovechar y resaltar el papel de Don Quijote. Yo sé que su índice de masa corporal es mayor que la del Quijote de Cervantes, pero el doctor Carlos Castro pelea contra los molinos de la ignorancia promoviendo la vacuna del VPH. A mí me gustaría y que fuera la paradoja de que muchos de los políticos que se opusieran a eso les diera carcinoma de cabeza y cuello por VPH para que sean castigados por la ignorancia. La Federación Internacional de Sociedades Oncológicas de Cabeza y Cuello ha designado a partir del 2015 el 27 de julio como el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Estos días mundiales se utilizan para resaltar la posibilidad del diagnóstico temprano, las medidas preventivas. Todos debemos convertirnos en Quijotes contra el tabaco, con consumo moderado de alcohol, y seguir peleando por el hecho de que la vacuna del VPH se convierta en lo que nosotros inicialmente teníamos con tasas de vacunación del 90%. Ya se está viendo en países como Australia la disminución o la desaparición del condiloma, y eso podría llevar a que posteriormente nosotros tengamos la disminución de una patología que desafortunadamente mata 3.300 mujeres en Colombia todavía, como el carcinoma de cuello uterino. Quiero darle las gracias a todos y espero haber sido claro y seguir nutriéndonos con los excelentes conferencistas que vienen.